Yo soy Luis, soy médico de familia, soy marica. Claro, como médico de familia, bueno, pues a lo largo de mi formación y mi trabajo, creo que he vivido mi identidad, mi orientación como un proceso constante de armarizarme y desarmarizarme, de entrar y salir del armario, ¿no? Dependiendo con qué compañeros, compañeras, sobre todo compañeros, la verdad es que hombres y cis y heteros, la verdad, pues escuchan comentarios, ¿no? de pasillo, ¿no? De chistes, hablar de te has enterado que este o que esta tal. Y entonces de repente pues te ves, si tú te expones, pues siendo luego el objeto del comentario, ¿no? Me vengo dando cuenta ya a los tipos 6 años de edad, cuando ya uno empieza a despertar, a ver que sos diferente a las demás y que lo que estás viendo al frente no es lo que tú eres ni lo que sientes, y que tienes más afeminidad a las cosas de las niñas, tus gustos son diferentes de los niños. Fue muy dramático porque mis padres, imagínate, pueblo, agricultores y ganaderos, súper conservadores. De repente podría ser la vergüenza de la familia, pero al final la familia es la familia y te van a apoyar en diferentes etapas de tu vida. Pero siempre habían agresiones y había aquellas cosas verbales fuertes. Fue todo un proceso realmente para ser la persona que soy ahora. En un principio, pues con mi familia fue bastante duro. La primera vez en la que mi madre se dio cuenta de que, ni siquiera de que yo era una chica lesbiana, sino que yo había besado a otra mujer. Entonces fue bastante duro para lo que ella significa, el hecho de que su hija haya besado a una persona de su mismo sexo. Fue bastante difícil, pasé momentos muy duros. Cuando estaba muy pequeño, pues me di cuenta que me gustaban las mujeres, ¿verdad? Esa es la primera etapa que uno pasa, como en este caso, como decimos o dicen muchos, el primer closet que tenemos, que es como lesbianas. Pero me fui dando cuenta que no era una chica lesbiana, que me gustaba el hecho de cortarme el pelo, de vestirme como hombre, mi transexualidad. Ahí descubrí que realmente yo era un hombre, no era una mujer, porque nunca me sentí como muy bien con el ella, pues. Era mejor él. Eso me daba comodidad, me daba como fortaleza en mí. Me pasó que primero crecí en un entorno muy heteronormativo, con lo cual no había otra opción que no fuese la heteronorma, ¿no? La presunción de heterosexualidad siempre estaba ahí. Cuando echo la vista hacia atrás sí que me doy cuenta de que había cosas que me decían que yo no era heterosexual, pero tampoco tenía un referente o ningún referente que me indicase que podía haber otra cosa. No saber quién eres durante los años de formación de tu identidad es algo pues muy violento. Enfrentarte al hecho de que, aunque te hayas pronunciado como lesbiana o como heterosexual, nunca es tarde para decir que eres bisexual, también supone una crisis muy fuerte. A nivel de prácticas, sí que dije, vale, pues también me lío con tías, pero nunca desde un entiendo lo que soy, ni nada. Y entonces pues vinieron unos años de crisis de identidad absoluta, de repente pues refugiarme un montón en las relaciones con mujeres, pero darme cuenta que decir que era lesbiana pues no era lo que yo era realmente. Me identifico con una persona no binaria y me gusta también decir que soy boyera y maricón pues porque tengo muchísima pluma. Si una mujer trans y un hombre trans ya es invisible, una persona no binaria ni siquiera existe, es así. A mí yo me encuentro con muchos chavales trans que me dicen que eso como que ya se me pasará y que ya voy a fluir a ser un chico, por ejemplo. Futbolan federatua aritu zen lehen emakume transexuala izan nintzen 2016 urtean nahi zuzen ere.
kirolari sutsu bat bezala definituko nuke nere burua, ez? Triatloia egiten dut Trifrabi taldean, Castron, nik inoiz ez dute zer irabazi. Baina nik daukadan beldurra da, egunen batean zeo zer irabazten badut, zer gertatuko da? Guztiak esango dutela, hori, nire abantaia hor dagoela eta horregatik irabazi dudala, eta inoiz ez du nire entrenamendu meritua ikusikoan, edo nire lanaren merituan, beti esaten dudan bezala, nire izerdia besteen izerdia bezalakoa da. Orduan, besteen izerdia bezala kontutan hartu behar da. Si yo vivo como persona homosexual, pero no doy el cante en la calle porque no tengo pluma, porque vivo con una pareja estable, cerrada y tengo un trabajo que la sociedad considera que es valioso y demás, pues bueno, voy a estar ahí, aceptada. Si tengo pluma, si tengo una pareja que no es estándar, si soy una persona racializada, si tengo un trabajo cuestionable, si yo qué sé, ejerzo la prostitución, pues bueno, son como una serie de cosas que la sociedad pues al final sigue en ese imaginario. Entonces, bueno, la norma es como, para mí es como un círculo muy grande al que miramos desde la periferia, ¿no? Y que es como un imán, ¿no? Entonces, cuando podemos nos colamos dentro y ya está, ya estoy dentro de la norma, no me discriminan, pero en realidad es una mentira, porque la mayoría estamos o tenemos parte de nuestros pies fuera en la periferia, ¿no? Yo me hice una blusa que empezó siendo una bandera porque tenía unos retales, pero me dio como para rodearme el cuerpo, y acabé de rematarla con mi madre, que siempre me ha enseñado a coser y tal, y como que aproveché ese momento para decirle, bueno, pues esto es la bandera del colectivo bi y yo soy bisexual, y fue como a la vez decírselo a mi familia y subir a un escenario con esa bandera puesta. Recuerdo que era el fin de semana previo al 28J y aprovechamos tanto en Madrid como en Denia como en Getxo para reivindicar la necesidad de justicia social con respecto al colectivo LGTBI. La cuestión de la diversidad sexogenérica nos interpela a todas. Es decir, la heteronorma es tan agresiva para las personas heterosexuales como para las que no lo sean. Utilizar las siglas LGTB las utilizamos para denunciar las opresiones que sufren las personas género disidentes, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que entenderla así, porque luego cuando vamos a hablar de gays, de lesbianas, de mujeres y hombres trans o personas no binarias, nos estamos enfrentando a realidades muy diferentes, ¿no? No es lo mismo la visibilidad que en un momento se puede hacer del colectivo gay, incluso en algunas ocasiones esa visibilidad tiene un objetivo mercantilista, ¿no? Que choca también con la invisibilidad que se hace del colectivo de lesbianas, o no es lo mismo ser una mujer trans o un hombre trans. La población LGBTI en Honduras sigue siendo una población marginada, una población excluida, imposibilitada de que se nos garanticen los derechos de igualdad que establece la Constitución, que establecen los convenios internacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no existe una ley de identidad de género para reconocer la identidad de género de las personas trans, no existe una ley de matrimonio igualitario que nos permitiría podernos casar entre nosotros, entre personas del mismo sexo. Y también vivimos en vulnerabilidad porque se nos violenta no solamente el derecho a la vida, con homicidios, y con transfemicidios, sino también otros derechos como el acceso a la salud, el acceso a la educación.
Nosotros hablamos también de una violencia institucionalizada, porque con el caso de las mujeres trans o de los hombres trans que son expulsados primero de su casa, después de la escuela y que no logran conseguir trabajo y seguimos en ese círculo de violencia toda la vida. Con las lesbianas es no tan diferente, o sea, no es la expulsión de la casa, pero sí hay mucho problema en la discriminación laboral. Pero también tenemos discriminación en las escuelas. Hace poco estábamos llevando el caso de una muchachita que se tiene que graduarse este año y su colegio dijo que no la iban a graduar con su grupo de compañeras y de compañeros porque era lesbiana. O sea, esa es discriminación pura y pura. Se debe hablar de los derechos humanos de la comunidad LGTB en todas las instancias estatales para que se creen currículas educativas en donde los niños y las niñas comprendan de que esa niña o ese niño diverso, diferente, no está mal, no está haciendo nada mal. Tenemos tal nivel de ceguera y compromiso institucional gubernamental que no hay protocolos en el área de educación en donde se hable abiertamente de la diversidad sexual y de género. Y esto implica que en pleno siglo XXI la niñez hondureña desconoce los colores de la bandera multicolor de la diversidad y sobre todo hay docentes que no conocen esta información. Y los niños están teniendo acceso a todo esto a través de las redes sin la formación científica necesaria. La LGTBI-fobia tiene consecuencias sobre la salud de las personas. Diría que es un problema de salud público. Sobre todo lo veo con temas de salud mental, de ansiedad, depresión, tasas de suicidio y con temas también de consumo de tóxicos. Las personas trans tienen una tasa de paro del 80% y eso, el paro y tu estado de salud sí que está medido que, pues, cómo afecta. Y luego habría otro tema también que es el tema de las agresiones también, que sería algo como más plausible, ¿no? Algo más evidente cuando se produce una agresión y va una persona al sistema sanitario. Sería interesante también pues, medir en que no solamente el número de agresiones, sino como a nivel de salud qué consecuencias tiene. En esta ciudad hace unos años vivimos una época enormemente dura en la que prácticamente teníamos cada semana una agresión en un espacio de crisis. Se daban unas agresiones y además, bueno, parecía que se conocían a los agresores, parecía que se conocía cuando ocurrían, algunas veces también iban acompañadas de robos. Yo creo que en ese momento fue el movimiento LGTB el único que estuvo a la altura de esa circunstancia porque fue el único que denunció lo que estaba ocurriendo, ¿no? La agresión de aquellos entonces era más que insultos, peleas, que te agarrabas con ellos, pero no te asesinaban. Ahora ni te corretean, ahora te asesinan de un solo. Te pegan un tiro, ahí quedas tirada. O simplemente te secuestran y pareces muerta en una esquina. Porque creo de que es una ola de violencia en contra de las personas trans que ha venido suscitándose por cuestiones de que la sociedad todavía no quiere aceptar que en realidad existe una comunidad en situación de vulnerabilidad que nos hacemos llamar personas lesbianas, personas gay, transexuales, travestis, transgénero, bisexuales, y que necesitamos de que el Estado hondureño ¿cuánto nos esperamos para que este Estado y los otros estados vean que realmente es transfemicidio? Que sí hay una discriminación súper fuerte patriarcal en contra de las mujeres trans que hace que realmente en América Latina se estén asesinando a un promedio de 800 o 900 mujeres trans al año. Generalmente hablamos mucho de crímenes de odio, pero la criminalización a las personas de la diversidad viene no solamente con muerte física, las estamos matando de una manera institucional, las invisibilizamos, desde el hecho de que no son consideradas en algún momento como una población con los mismos derechos a la población general. Las chicas trans, por ejemplo, hay una necesidad de transformación de su cuerpo. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Buscando alternativas para satisfacer la necesidad como persona. Entonces buscan alternativas que no son las mejores. Entonces tú vas a ver chicas inyectándose aceite, tomando de una manera indiscriminada hormonas, porque el Estado no tiene una respuesta para ellas, que lo debería estar y como lo tienen otros países. En otros países hay un sistema que les atiende. Hay endocrinólogos, hay personas especiales con las capacidades especiales para poder atender y ayudarles a esa transformación.
Me hubiese gustado de primeras no ir a un psiquiatra porque me tiene pobre de mí, pobre porque soy trans, entonces pues claro, pues me lo tienen que diagnosticar, entonces pues pobre de mí, ya ves. Un proceso de ir a donde una psiquiatra tienes que ir 50 veces para que te diga lo que tú ya sabes, porque creo que cada persona pues sabe lo que es. Yo cuando fui a Cruces fue con la idea de hacerme una mastectomía. La psiquiatra de Cruces fue la que me metió en la idea de que no podía, de que se me tenía que hormonar. Pero no me dijo que te tienes que hormonar, que sé, 4 meses o tal, no, te tienes que hormonar sí o sí, o sea, no me dijo ni tiempo ni nada. En principio tenía dudas sobre hormonarme o no y al final pues me medio obligaron a hormonarme. Yo fui con la esperanza, con toda la alegría de que ahí me entendieran y no me entendieron en ningún momento. Un chico puede estar a gusto con sus pechos, una chica puede estar a gusto con su pito, no sé. Al final cada cuerpo es distinto. Hay un cuerpo que sea de hombre y otro cuerpo que sea de mujer y otro cuerpo que sea de persona no binaria, o sea. Me ha llegado a pasar de ir a la ginecóloga y decirme, pues mantienes relaciones sexuales, pues sí, esporádicas o con pareja, esporádicas, utilizas métodos anticonceptivos, no, quieres tener hijos, no, y quedarse con cara de póker y tener que decir yo, es que mis relaciones son con mujeres, y acto seguido se corta la conversación y te pasan a la camilla, ¿no? Para examinarte, ¿no? Y ahí yo echo de menos, primero, pues una empatía con respecto a lo que tú estás contando. Segundo, yo puedo también contagiarme de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y no te dan ningún tipo de indicación ni de ayuda, ni te enseñan, e incluso en un momento dado decirte, oye, mira, pues lo mismo que le dirán a las mujeres heterosexuales, de si en algún momento quieres tener hijos o hijas, pues tienes que hacer yo qué sé qué, pues en nuestro caso pues también, ¿no? Darnos esas pautas. Creo que eso es fruto precisamente de esa falta de sensibilización, que no es de todo el colectivo médico, porque me consta que hay ginecólogos y ginecólogas que tienen esa visión y esa sensibilidad, pero que es parte de la voluntad del propio médico o médica, ¿no? No parte de que haya un protocolo específico en el que se den esas competencias y se dé esa formación y esa sensibilización para que ninguna mujer, cuando vaya a una consulta ginecológica, ninguna lesbiana ni ninguna persona del colectivo LGTB se encuentre, ¿no? Pues bueno, sintiéndose incómodo, ¿no? Soy originaria de Perú. Vine aquí básicamente por amor. Hay un gran desafío de construir, todo lo que construyamos tiene que ser con una perspectiva intercultural. Sabiendo, o sea, reconociendo que existen, o sea, otras culturas, otros orígenes y que lo hegemónico tiene que romperse. Ahora imagínate a mí poniéndole en el suelo a un niño rubio a que gatee en el parque, en un parque de Indautxu. O sea, claro, o sea, inmediatamente en algún momento me han dicho, oye, tu jefa no se va a enfadar porque el niño esté en el suelo, y yo diciéndole, perdona, es que es mi hijo y necesita estar en el suelo. A veces es hasta desgastante, ¿eh? Y a Julen también, cuando le han preguntado por el padre, o cuando ahora que está mayor, ¿no? Y salimos y tu padre, y Julen hasta el cansancio decir, no, tengo 2 madres. Ha cambiado todo por completo mi forma de pensar. Ya ahora mi lucha no es solamente por la comunidad trans o por la comunidad lésbico-gay. Creo que tengo que empezar un trabajo por la familia diversa, porque es un tema ya que entra en mí. Una lucha por la ley de identidad de género, porque yo no puedo darle mi apellido a la bebé. Entonces, para mí es bastante complicado, porque si el día de mañana, pues, mi pareja y yo nos dejamos, yo legalmente no puedo. Así no puedo ni pelearla, no, o sea, es bastante complicado. Aparte de eso, está el hecho de que no nos aceptan como familia. Entonces creo que el tema de las familias diversas es un tema a seguir.
En 2006 nos casamos, mi pareja y yo, formalizamos nuestra relación obligadas porque queríamos tener hijos. Hijas y bueno, y la ley en aquel momento nos obligaba a casarnos para que la madre no gestante pudiera reconocer a sus hijos sin tener que pasar por una adopción, ¿no? Actualmente, desgraciadamente, seguimos con el mismo obstáculo, que tenemos que pasar por un casamiento para poder reconocer a nuestros hijos e hijas, cosa que en una pareja heterosexual actualmente no pasa. O sea, una mujer puede ir con un hombre, sea o no el padre biológico, y registra a sus hijos sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Y bueno, no entiendo cuál es la motivación, si no puede ser la del control, ¿no? Se hacen leyes para asimilarte al mismo modelo que ya existe. Hay muchas personas del colectivo LGTB que no quieren simplemente amoldarse a los modelos de pareja o a los modelos de reproducción que ya existen, que existen otros tipos de modelos, pues legalmente son difíciles de reconocer, no tienen un papel. Y creo que sería muy interesante que podamos hacer ese aporte también, ¿no? No solamente gracias por darme los mismos derechos que tú ya llevabas teniendo toda la vida, gracias, pero es que igual quiero otros también. Pues ahora quiero que esto sea posible también, ¿no? Y quiero aportarlo a la sociedad. Igual tú como persona hetero también querías tenerlos, pues mira. Para que se respete la voluntad de la mayoría. Repito, la ley recoge la voluntad de las mayorías, nunca, jamás la voluntad de las minorías. No hay como una igualdad dentro de la sociedad, no es ni siquiera diferenciado, simple y sencillamente que sea igual. Y esto se debe a una sola razón y a una simple y sencilla razón también, que no existen políticas públicas que realmente vengan a velar y a respetar, y que la empresa privada o la empresa de gobierno esté en la obligación de cumplirlo, porque es una obligación del Estado hacer cumplir garantías para las poblaciones LGTB, pero no existen leyes, no existen políticas, no existe nada en pro de los derechos de la población LGTB en este país. Los políticos, tanto de derecha como de izquierda en nuestro país, lo dicen, si no tal vez abiertamente, lo dicen en privado, que ellos no pueden impulsar ninguna reforma que beneficie a las personas de la comunidad LGBT, porque eso les haría perder votos, les haría perder caudal electoral, ¿verdad? En este momento estamos viendo que las muchachas y los muchachos jóvenes pueden descubrirse y salir más libremente. Obviamente no están exentos de la otra discriminación estatal que existe. O sea, sí tenemos leyes totalmente discriminatorias, directamente, que prohíben, que prohíben el matrimonio igualitario, el cambio de nombre, prohíben la adopción de las personas del mismo sexo, las visitas íntimas, la donación de sangre. Es decir, sí tenemos realmente leyes en Honduras que son punitivas contra la orientación sexual e identidad de género. Si ellas quisieran tener derechos entre dos mujeres, por decirlo, el matrimonio lésbico-gay, Marlene Alvarenga está totalmente en contra, ya que es una aberración. La palabra de Dios nos prohíbe a nosotros, y el primero que constituyó al hombre y a la mujer y formó la familia se llama Dios. Por lo tanto, nosotros estaríamos en contra totalmente de aberraciones sexuales. Desde el 2009 hacia acá, el fundamentalismo religioso ha permeado las instituciones del Estado, a tal punto que en este momento se está hablando de que debe ser obligatorio en las escuelas la lectura de la Biblia, a tal punto que pastores evangélicos están ocupando cargos dentro del gobierno y decidiendo en materia de educación, en materia de salud. En las sesiones del Congreso Nacional se reza antes de iniciarlas. Sobre todo, por ejemplo, se impide que a nivel educativo se brinde educación sexual integral con un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? El hecho de que mi mamá pensara de que yo estaba mal mentalmente, pues, ¿verdad? De que era algo en mi cabeza o que era una mentira del diablo, porque pertenezco a una familia que siempre ha estado en la religión. Impacta mucho que vengan personas y que digan, no, que vamos a orar para que esto sea así, cuando realmente uno sabe que es una decisión que uno ha tomado. No algo que de repente cambió y me cambiaron el chip y no, yo decidí que no me gustan los hombres, que me gustan las mujeres. Mira, me duele mucho esta parte ya que hablar en el tema religioso, ¿no? Porque, quieras o no, soy creyente
Y claro, la iglesia, o sea, es una iglesia machista, homófoba, o sea, patriarcal, o sea, tiene todo lo malo, ¿no? Que yo creo que si Jesús estuviera aquí, estuviera con nosotras, estuviera muy a gusto en la comunidad LGTB y estuviera, o sea, caminando incluso caminando con toda la diversidad, diversidad sexual, con la diversidad de procedencias, de orígenes. Él estaría encantado ahí, ¿no? Yo creo que y detestaría esta iglesia, así te lo digo de claro, porque esta iglesia lo único que hace es cerrar y poner más muros. Personas que no se han casado, que no tienen familia, que no viven su diversidad sexual o su orientación sexual, que no la viven con toda libertad, es las que te vienen a decir cómo tienes que educar a tus hijos, es las que te vienen a decir cómo es que tiene que ser la familia y es la que te vienen a decir cómo es que tienes que vivir tu sexualidad. Ahora que venga ya una ley a establecer en el país contra la moral de Dios y la moral de la familia, no lo vamos a permitir. ¿Cuál es el trabajo que hace el infierno, Satanás, para destruir al ser humano y llevarlo y darle que busque derechos, pero que vienen contra Dios y que vienen contra la familia? Venir aquí, claro que me ha dado tranquilidad. Puedo caminar con mi esposa y mi hijo con toda la paz. Pero eso no quiere decir de que aquí no hayan todavía leyes, o sea, todavía no se haya conseguido la igualdad en plenitud, ¿no? Aún hay mucho que trabajar. Sobre todo creo que hay que cuidar lo que hemos conseguido. O sea, aquellos derechos que hemos conseguido hay que cuidarlos, porque ya está más de que demostrado que en cualquier momento se nos puede ir todo. Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Pienso que tiene que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Ahora me dices, hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo les aplaudo. Pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre. Lo que dice el autobús es una afirmación elemental, una evidencia axiomática, una certeza primaria, ¿no? Es decir, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Ahora hemos cambiado esa percepción y consideramos que el problema no está en la psique, sino que el problema lo trasladamos, parece ser, a los cromosomas y que cada uno es libre de decidir aquello que es o se siente. Eso, señores míos, es un disparate. Por último, para finalizar, dirigiéndose a la directora general de Familia, que estaba en ese momento compareciendo por parte del representante del Partido Socialista en uso de la palabra en ese momento. Solamente decir que no es de un representante del Grupo Parlamentario Socialista. Soy la representante del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Basta ya de transfobia. Este tipo de manifestaciones, este tipo de discursos de odio nos afectan muchísimo, porque claro, cuando un señor desde una tribuna de un parlamento está diciendo o está negándole, por ejemplo, que a una diputada mujer trans se le esté hablando en femenino, lo que está transmitiendo, lo que quiere transmitir a la sociedad es que esto que está haciendo es legítimo, que esto que está haciendo está bien, ¿no? Y claro, si esto está bien, esa parte de la sociedad a la que alcance lo va a reproducir en la calle. Y entonces estamos ya hablando de cómo se materializa ese discurso de odio que ya deja de ser discurso para ser una agresión o una discriminación ya en toda regla. El fundamentalismo religioso siempre está, entre comillas, protegiendo a un estilo de familia y piensan que ellos tienen la razón en que todos los demás estamos excluidos. Y eso realmente se mira cuando el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial de Protección de la Constitución, dice que el matrimonio igualitario entre las personas del mismo sexo en Honduras no se puede dar porque el principio de igualdad no aplica para todas las personas. Porque somos diferentes, no somos ciudadanos, no tenemos esos derechos que las otras y los otros tienen. Y esto es el mismo discurso que da el fundamentalismo religioso en los medios de comunicación. Y es un discurso realmente que mata, porque sí hemos podido demostrar en el Observatorio de Muertes Violentas de Catrachas que después de que se hacen estas olas de odio, hay asesinatos, muertes violentas de personas LGTBI. Adibidez, niri medikura joaten nintzenean transizioa zita gero, deitzen zidaten abizenengatik, ez zuen izena erabiltzen. Gauza horiek onak izango dira, ez?
es interesante hacer una reflexión también de qué transmitimos con la cultura, de todas estas cosas normativas que estamos transmitiendo a la hora de atender a las personas. Entonces, bueno, pues por ejemplo ahí es como, bueno, pues revisar, ¿no? No asumir la heterosexualidad como forma, salvo que tú me lo preguntes, ¿no? No asumir, no dar cosas por hecho. Una enfermedad de transmisión sexual y queremos tratar a su pareja por el motivo que sea. Pues igual hay tratamientos que son con cremas, por ejemplo, tratamientos que son con óvulos, bueno, pues puede cambiar, ¿no? Yo pues intento preguntar, ¿tu pareja es un hombre o es una mujer, ¿no? Por no dar por hecho la heterosexualidad. Pero incluso ahí un día pues pensando dije, pues es que esto también es transfobo, ¿no? Porque estamos obviando aquí a las mujeres con pene, a los hombres con vagina y a las personas no binarias, pues con esta pregunta estoy bueno, pues eso, transmitiendo una norma, ¿no? Hoy es un día muy importante, si cabe uno de los más importantes que podría vivir como lesbiana y política en este orden. Defender hoy aquí la aprobación de la modificación del artículo 3 de la Ley 14/2012 de 28 de junio de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, con esta modificación vamos a dar un paso muy importante en la despatologización de la transexualidad, porque a través de esta modificación las personas transexuales por fin no van a necesitar un diagnóstico o un informe psiquiátrico, psicológico o tratamiento médico previo. Enhorabuena porque por fin lo habéis conseguido. Me resultaba curioso que había gente que me decía, joe, qué bien que estás ahí como lesbiana, y nunca me lo había planteado desde ahí, ¿no? Desde como lesbiana. Iba como Eukene y ya está, ¿no? Pero veo que sí que era algo importante, y de hecho cuesta ver a mujeres lesbianas, al colectivo LGTB en política, y creo que es algo que las organizaciones políticas deberían de fomentar más y dar esos pasos, sí. Y que se vea que realmente existimos en la sociedad, ¿no? Porque al final lo que no se ve no existe. Fue bastante difícil, pasé momentos muy duros, pero aún así no fui cobarde, sino que luché, y hoy por hoy pues mi madre me acepta, conoce a la persona con la cual yo estoy, tiene una muy buena relación con ella, y creo que todo es un proceso. Está muy bien esto de no necesitamos etiquetas y tal, pero de repente cuando una etiqueta o una categoría te sirve de refugio o para sentirte que no estás sola y que hay más gente ahí, y que al final reivindicarla es necesario para que no siga pasando esto de no saber quién eres, pues es importante. Al final es parte de tu identidad. Tanto quién te gusta como quién eres. Es a tu género, es una parte de ti esencial, y no te tienes que sentir nada avergonzada por ser quien eres, hay que llevarlo con orgullo, porque es lo que tú eres, eres tú, hay que sentirse orgulloso de uno mismo. Lortu alba dut han duda mudatan dagoen beste emakume edo gizon transexual bat esatea neskato honek lortu badut, zergatik nik ezin dut kirola egin bera bezala. Hori agertarazi nahi dut, ez? Normala dela eta hemen gaudela, eta bueno, nik hemen agertzen naiz, baina nire atzetik ere beste emakume transexual kirolariak daude. Creo que tenemos que posicionarnos. Simbolizamos algo, somos reflejo de instituciones, pues la figura del médico, lo que se pone, pues en este caso, Osakidetza o cada quien donde trabaje, ¿no? Y hay unos valores que transmites cuando estás trabajando detrás de eso, con símbolos como puede ser una chapa, como puede ser una carta en la sala de espera explicando tus valores, o con comentarios que nos posicionemos, ¿no? Para dejar claro que, bueno, pues que no queremos ser cómplices de eso, que por lo menos estamos con esa mirada. El movimiento LGTB como tal en el país está resurgiendo con mucha fuerza, lo cual nos alegra porque se están creando espacios para visibilizar las necesidades de la comunidad en un conjunto, que van desde la necesidad de una creación de una ley de identidad para la comunidad transexual hasta los espacios de empoderamiento y crecimiento a través de formación y cursos que están dirigidos para los activistas y defensores
No vamos a cambiar generacionalmente si la diversidad sexual y de género no está incluida en el currículum del sistema educativo, y los profesores y profesoras se van a sensibilizar cuando se den cuenta, ¿no?, en esas competencias que se le puedan dar, y esa sensibilización, se van a dar cuenta de ese currículum oculto que tenemos todas las personas, ¿no?, y ellos en el sistema educativo, en el que no son conscientes de que a veces reproducen cosas que pueden chirriar a niños y niñas que están en el colegio. Entonces yo creo que formación, educación, competencias, protocolos. Hay que estar organizadas y hay que participar, porque unidas podemos hacer más que dispersas, ¿no? Y quieras o no, también hay que estar en espacios de decisión. Ya nunca más miedo, nunca más de víctimas. O sea, el Estado tiene que reconocernos y vernos como sujetas de derechos y ciudadanas, defensoras de derechos humanos, que estamos aquí para no dar un paso atrás. Y siempre vamos a seguir adelante. Y sin importar lo que siga pasando, no importa cuánto más nos siga doliendo, no vamos a dar un paso atrás, y es con valentía que se hace. Y ahora creo que es un momento perfecto donde nosotros como comunidad, como organizaciones, como personas LGTB en el país, creo que estamos avanzando en esa fuerza de tener la lucha y de poder avanzar en ella.